El planteamiento que se hace sobre la inmigración es una posición. La inmigración es una oportunidad de enriquecimiento para todos, hay que organizar la convivencia, pero en principio solo se ven los aspectos positivos. Y otra idea que puede calar no solo en la derecha, sino en algún sector de la izquierda, como demuestra la experiencia sobre todo francesa, las partes menos favorecidas o los sectores de los trabajadores, de la gente que menos dinero tiene, que entiende que el inmigrante viene a disputar con él los beneficios del estado de bienestar, léase las guarderías, léase los hospitales, los transportes públicos, que se sienten agredidos en la disputa de unos privilegios y que como esos españoles tienen, su pobreza es un poquito menos fuerte que la de un inmigrante, a lo mejor el sistema social ayuda más al inmigrante y ahí empiezan los roces. ¿Esos problemas han empezado en España ya, a su juicio? Sí, por supuesto. Son problemas que se vienen presentando desde hace ya un tiempo, porque evidentemente la llegada importante de inmigrantes debido a la mejora en las condiciones de España. España pasó a ser un país de migrantes a un país de inmigración, donde se necesitaba mano de obra para garantizar el crecimiento de este país. De alguna manera propició la llegada de millones de personas en los últimos años, personas que han venido atraídas por las condiciones favorables que ofrecía España y personas que se han encontrado que sí, que empiezan a formar parte de la economía, que empiezan a aportar, pero que en un momento determinado se ven necesitadas de unos determinados recursos y que no cuentan con ellos, porque evidentemente la sociedad española, las entidades españolas no estaban preparadas para recibir ese número de migrantes, que la economía sí necesitaba, pero que la parte social, estamos hablando de centros asistenciales, de hospitales, de escuelas, de guarderías, no estaban preparados y aún ahora todavía se siguen presentando esos problemas. Entonces, de alguna manera, el discurso que a mí me gustaría escuchar personalmente es la normalización, que no se convierta eso en una pugna permanente entre los españoles menos favorecidos y las clases inmigrantes, sino que de alguna manera se pueda invertir cada vez más y mejor en dotar a los distintos ayuntamientos, a las comunidades, de todos estos servicios que son demandados por el inmigrante que está aportando y que de alguna manera también quiere beneficiarse. A mí me preocupa muchísimo que ahora, frente al cambio del ciclo económico basado en la construcción y en los servicios, el inmigrante sea criticado porque está cobrando el paro. Pero ¿cómo no va a cobrar el paro si lleva muchos años aportando a la seguridad social para adquirir ese derecho? ¿Cómo es posible que a alguien se le ocurra considerar que es que no se le puede pagar al inmigrante su derecho al paro? Yo creo que frente a eso... Hay gente que lo piensa. Hay gente que lo piensa y hay gente que lo dice. Y los mismos titulares de prensa diciendo, crece el paro inmigrante, están cobrando más los inmigrantes el paro. Pero es que es raro que esto suceda, es absolutamente normal. ¿Qué contesta esa pregunta que plantea Erika? ¿Tiene gestos o tiene actitudes de xenofobia o de racismo? Porque hay dos teorías. Una, nadie es xenófobo o racista hasta que no le dan la oportunidad de serlo. Y otra, en la sociedad española, por razones que pueden tener que ver con que hemos sido un país emigrante hasta ayer por la tarde prácticamente, hay un grado de tolerancia, de convivencia razonable con la gente que viene de otros países. Yo creo que la sociedad española está dividida, ¿no? Hay un porcentaje pequeño que de alguna manera se declara abiertamente racista y pasa de las palabras a la acción. Son estos que de pronto maltratan, participan de pronto en manifestaciones, es decir, que sí son abiertamente racistas y no tienen ningún temor de decirlo. Luego existe... ¿Pero es un sector muy minoritario? Sí, ¿cree es usted? una minoría. Yo estoy convencida de que efectivamente es una minoría. Luego existe otra minoría que de alguna forma es la que se posiciona con los inmigrantes y se enfrentan con estos grupos y a veces surgen los conflictos entre ellos y lo hemos visto en los medios de comunicación que sostienen enfrentamientos y peleas. Y luego está la gran mayoría, la mayoría de los españoles que no toma ninguna posición en particular, sino que está siendo testigo de estos hechos. Yo quisiera que esa mayoría de españoles fuera un poco consciente de las terribles condiciones que se registran, por ejemplo, en América Latina, que se registran en África, que se han registrado en otros países, de la desigualdad, José Mari, de la desigualdad, del dualismo, de la pobreza, del hambre, de la miseria. Mire, por más barreras que coloquen, por más control fronterizo, por más blindaje que pretendan colocarle a España, hay una realidad y es que el hambre obliga a la gente a inventarse el método que sea para salir, para
abandonar esa situación cuando su hijo, y esto puede sonar muy populista, pero cuando su hijo, cuando su familia está atravesando una situación de física hambre, pues esa persona en un acto de desesperación toma un cayuco, hipoteca la casa para comprar un billete y plantarse en barajas. Entonces hay que conocer mucho la situación que se esconde detrás de cada inmigrante, detrás de cada persona que tiene rostro, que tiene nombre. Son hombres y mujeres que han venido aquí a buscar mejores condiciones de vida. Y los que lo han logrado de manera afortunada, es decir, que han podido ser regularizados, que ya forman parte de la economía, están viviendo un ciclo muy importante en su vida. Y los que no, esos inmigrantes que están en condición de irregularidad, yo me pregunto, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Los van a expulsar como se pretende, como he escuchado por ahí? ¿Van a expulsar a 300.000 o a 1 millón de personas, dependiendo del número de cifras? Yo creo que hay que ponerse a pensar en esas personas porque están en un grave riesgo de exclusión. Lo que dice Joria es regular los flujos migratorios. Han llegado el último año 200.000 personas con contrato, son personas que vienen inmediatamente a aportar, que vienen a cotizar, personas que tienen regularizada su situación. 200.000 personas que están aquí haciendo a España ser un país cada vez más próspero, un país modelo, como es en ese momento en Europa. Yo creo que hay que fortalecer esa parte, los flujos, regularlos mejor. Tenemos que ir terminando y no querría que se fueran ustedes sin preguntarles de otro asunto que no tiene que ver estrictamente con la inmigración. Usted es una ciudadana colombiana. A fecha de hoy, en este minuto, ¿la situación entre Colombia y Venezuela corre riesgo de desembocar en una guerra? Yo desearía de corazón que no, pero evidentemente creo que la escalada verbal se está traduciendo en hechos que de alguna manera pueden propiciar esa situación bélica, las acusaciones de lado y lado, lo confuso que están resultando todos los hechos luego de esa operación militar que acabó con la vida del segundo jefe de la FARC, Raúl Reyes. Creo que se necesita sensatez, mucha cordura, porque los ánimos están excesivamente exaltados por parte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que es un personaje muy singular. El presidente Álvaro Uribe ha respondido anunciando que va a llevar a Chávez ante la Corte Penal Internacional. El presidente Correa acaba de iniciar una gira por América Latina pidiendo apoyos contra Colombia. Somos países hermanos. Se ha cerrado la frontera, se han retirado la embajada. Hay 800.000 personas que viven de la economía de la frontera. Somos países hermanos que históricamente hemos estado unidos. ¿Cómo nos vamos a enfrentar? ¿Cuál es el perjuicio para todas estas personas que de alguna manera están ahí en la frontera y viven del comercio y de mil cosas? La gente tiene familia en un país, tiene familia en otro. Creo que es una situación supremamente compleja, extremadamente delicada. A mí me gustaría hacer un llamado, desde mi anonimato, porque no soy ninguna persona, para que distintos gobiernos se involucren en esta situación y logren calmar los ánimos, porque de lo contrario, en este momento, sinceramente, no sabría qué va a pasar. Erika Fontalvo, ojalá se cumplan sus deseos. Muchísimas gracias. Ojalá. Muy amable por estar en el debate CNE Plus. Gracias. Joria Barna, ha sido un placer tenerle con nosotros. Encantados de que haya podido venir al debate. Y estamos al lado de Colombia porque parece lejos y es muy importante. Es aquí en el mundo actual. Muchas gracias. Ojalá esta situación de tensión evidente que se está sufriendo entre Colombia y Venezuela, entre Venezuela y Colombia, quizá habría que decir más estrictamente, no estalle en guerra o no estalle en más conflicto. Nos vemos mañana con otro tema de su interés, con otros dos invitados. Ya saben, como siempre, aquí en el debate de CNE Plus. Hasta la próxima.